Bienvenidos a la quinta y última clase del módulo de Marketing en la era de la data y la analítica. En nuestra última clase hablamos del proceso de análisis y hablamos de que lo más importante y el primer paso en el proceso de análisis es la formulación de la pregunta. Y también hablamos de 6 tipos de preguntas: de las preguntas descriptivas, de las preguntas exploratorias, inferenciales, predictivas, causales y mecanísticas. Les había dicho que eso es importante porque dependiendo de la pregunta se formula la metodología analítica que uno tiene que aplicar para hacer el resto del proceso de analítica, es decir, el análisis exploratorio de los datos, los modelos, interpretar esos modelos y al final comunicarle un resultado al cliente. Entonces, para responder a esas 6 preguntas, la verdad, hay 4 grandes tipos de metodologías analíticas. Lo primero es todo lo que se llama análisis descriptivo, que en el análisis descriptivo está metido el análisis exploratorio de datos del que ya les hablé un poco en la clase pasada. Luego está la inferencia, que en la inferencia seguro ustedes ya están haciendo un link con una pregunta de la que hablamos. Luego está la predicción, que pues es otro de los factores también que hablamos que podemos relacionar seguramente ya con una pregunta. Y luego está el diseño de experimentos. Entonces hablemos del análisis descriptivo. Con el análisis descriptivo uno casi que puede responder a las preguntas descriptivas y a las preguntas exploratorias con mucha facilidad. ¿Qué hay en el análisis descriptivo? Como les decía, acá está el análisis exploratorio de los datos. Entonces, en el análisis descriptivo está, valga la redundancia, que ya lo he dicho varias veces, está como la descripción de un set de datos. ¿Cuántos datos hay? Uno, por ejemplo, los puede graficar, hacer líneas de tendencia, hacer pies, hacer barritas, todo lo que a uno se le pueda ocurrir con los datos para describirlos, para que a lo mejor a uno le diga hay una tendencia positiva, hay una tendencia negativa. Si yo grafico eso mes a mes, encuentro que si tengo 3 años siempre hay una subida de las ventas en enero, entonces empiezo a encontrar estacionalidades, pero todo eso que ustedes hacen ahí es análisis descriptivo. Las sumas de los totales, los promedios, los máximos, los mínimos, todo eso es análisis descriptivo y pues de hecho está dentro del análisis exploratorio de datos. Cuando uno aplica medidas estadísticas básicas, como hablamos ahorita de los promedios, de las modas, desviaciones estándar, todo eso que uno pueda seguir ahí entra como análisis descriptivo. Y entran, por ejemplo, las correlaciones. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ya empieza a tratar de responder a preguntas exploratorias, pues puede llegar a necesitar la correlación. Y lo último que entra en los análisis descriptivos son los clústeres o las famosas técnicas de segmentación. Entonces voy a tratar como de ejemplificarles como casos grandes de análisis descriptivo para que ustedes se los puedan imaginar un poco mejor, y de análisis exploratorio de datos. Entonces, como les decía, lo primero que son las medidas de resumen y los indicadores, tal vez es lo que nosotros estamos más acostumbrados a ver. Generalmente cuando a uno le entregan una serie de ventas, entonces lo primero que uno saca es el total de las ventas, luego puede sacar el promedio de las ventas, luego si uno tiene las ventas en 3 años, entonces uno puede sacar el total en el año 1, el total en el año 2, el total en el año 3 y puede empezar a ver cuál es la variación entre el año 1 y 2 y entre el año 2 y 3. Uno puede empezar ahí a ver si la tendencia es positiva y definitivamente entre el año 1, 2 y 3 las ventas han crecido, o si entre el año 1, 2 y 3 han decrecido, o si no hay una tendencia tan clara. Todo eso, por ejemplo, hace parte de un resumen. Cuando ustedes sacaron las variaciones, cuando ustedes sacaron las sumas, los promedios, contaron cuántos datos había, todo eso hace parte de un análisis exploratorio de los datos y de un análisis descriptivo. Ustedes pueden sacar ahí muchas más medidas que se les ocurran. Entonces los gráficos, si ustedes grafican y hacen tendencias, si ustedes grafican y hacen pies, si ustedes al final acaban sacando barritas y hacen arañas y hacen una dispersión, unas burbujas para comparar 2 variables, todo eso que ustedes puedan hacer ahí para describir los datos que tienen es parte de un análisis exploratorio de datos. Ahora, eso es lo fácil, pero digamos que dentro del análisis exploratorio de datos
hay dos técnicas que son un poquito más sofisticadas y que cuando necesiten con mucho gusto me pueden buscar en la oficina 1005 de la Torre Sancho. Y la primera es la correlación. En la correlación, lo que uno quiere ver es cuál es el grado de similitud entre dos variables cuantitativas. ¿Se acuerdan de la pregunta de ¿hay relación o no entre el clima y las ventas de gaseosa? ¿Cierto? Entonces yo lo que quiero ver y lo que tengo que tener aquí son dos variables cuantitativas para comparar de verdad cómo es el comportamiento del clima y cómo es el comportamiento de las ventas de gaseosa y ver si se parecen o no. La correlación me mide si se parecen o no. Entonces la correlación, cuando uno le pone la formulita en Excel, que es muy sencilla, ustedes la pueden encontrar ahí con el ayudante de fórmulas, lo que va a hacer es botarle un número a uno que está entre 1 y -1. ¿Sí? Entonces, si ustedes obtienen un número positivo, es decir, que está entre 0 y 1, lo que quiere decir es que las dos variables se parecen mucho. Entonces, en el caso, por ejemplo, del clima y la venta de gaseosa, no pensemos en la lluvia, sino pensemos en la temperatura. Entonces, si yo tengo una correlación positiva, pues lo que me va a estar diciendo la correlación es que a medida que aumenta la temperatura, aumentan las ventas. Eso es una correlación positiva. O a medida que disminuye la temperatura, disminuyen las ventas. Eso sigue siendo una correlación positiva, porque lo que me dice es que las dos series se parecen muchísimo. Ahí yo no le puedo decir al cliente en qué porcentaje me explica el clima la venta, pero le puedo decir, mire, sí se parecen. Y la correlación negativa, o sea, un número entre 0 y -1, es cuando las series no se parecen. Entonces es, no, el clima sube y las ventas bajan. O el clima baja y las ventas suben. Entonces uno tiene como una gráfica que si fuera una línea serían como líneas opuestas. Y entonces en ese escenario lo que uno dice es que hay una correlación negativa. Puede que haya casos en los que el número está muy cerca a 0. Entonces es 0, 0 algo o -0, 0, 0 algo, pero no alcanza a ser ni 0,5 ni -0,7, sino es 0 punto algo. Ahí cuando el número está muy pegado a 0, lo que uno dice es que no hay relación, o sea, no se parecen. O sea, no es que sean totalmente iguales o totalmente distintas, simplemente no se ve una relación clara entre las dos porque puede que haya periodos en que sí coincidan y periodos en que no. Regla número 1 y regla vital de la correlación no implica causalidad. O sea, el hecho de que dos series se parezcan, uno no puede ir allá totalmente pues a ponerle el pecho al cliente a decirle que está totalmente seguro de que el único factor que incide en las ventas es el clima. Porque seguramente es un factor importante, pero no es el único. Entonces, por eso la correlación me mide qué tanto se parecen las series, pero no necesariamente me va a explicar la causalidad. La pregunta a veces es un poquito más complicada cuando el cliente le dice a uno, es que yo quiero saber la campaña que hice, qué tanto impacto me generó en las ventas. Y ahí uno sufre un poquito más porque pues le toca entonces comparar en su grafiquita la inversión de la campaña versus las ventas. Entonces lo que sucede ahí es que a veces cuando uno hace la correlación, pues no necesariamente de una la correlación es positiva, porque puede que a veces yo hice la campaña en febrero, pero las ventas en verdad empezaron a crecer como en abril. Entonces se vuelve un poquito más difícil porque uno cómo le sustenta al cliente que tal vez hay un efecto rezagado de la publicidad y no es que todo funciona de una vez en febrero, sino que una partecita puede empezar a construir en enero y otra partecita puede empezar a seguir surtiendo efecto en marzo y en abril. Entonces para eso hay una variable que se llama ad stock y el ad stock básicamente es un porcentaje que uno le va aplicando a la inversión para poder empezar a entender si queda mucho remanente de la comunicación o poco remanente de la comunicación en el corto plazo. Entonces, ¿qué es eso? El ad stock básicamente lo que dice es, si ustedes escogen una tasa del 10%, lo que va a decir es que ustedes hacen un pulso de publicidad hoy y mañana les queda el 10% de lo que hicieron en ese primer pulso de inversión. Y pasado mañana les queda el 10% del periodo anterior y así sucesivamente.
Entonces, si la tasa, por ejemplo, que entrega la mejor correlación es de 90%, pues lo que dice básicamente es que en marzo, volviendo al ejemplo de febrero, hice la campaña en febrero. En marzo me quedaba un 90% de efecto de lo que hice en febrero. Y en abril me quedaba un 90% de lo que traía de febrero y marzo. Entonces, ahí uno le puede empezar a justificar mejor al cliente el tema del efecto de la publicidad a través de los análisis de correlación. No se vayan a preocupar por la fórmula ni nada de eso, que eso después lo van a encontrar en el material complementario de esta clase, pero lo importante es que entiendan el concepto pues de cómo se puede aplicar esto para ayudar a entender si la publicidad no solo tiene efecto en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo. Y por último, la otra técnica que ya es un poquito más compleja dentro del análisis descriptivo es el famoso clustering. Entonces, el famoso clustering nace cuando, por ejemplo, el éxito tiene una base de datos de todos los clientes del éxito, ¿cierto? Uno va y uno acepta decir su cédula cuando hace una compra. Entonces, ellos tienen un montón de información, tienen X millones de clientes, cada personita es una fila y hay un registro. Y ahí dice el nombre de uno, el apellido, la edad, el género, la ciudad, en qué tiendas compra, cada cuánto compra, qué productos compra, etcétera, etcétera. Entonces, al cliente no le sirve de nada pues tener esa base de 4 millones de registros o los que sean, si tengo 4 millones de personas totalmente distintos. Entonces el clustering lo que hace es buscar si a partir de esas variables descriptivas que les decía del género, de la edad, de la ciudad, del comportamiento de compra, si yo puedo encontrar dentro de esos 4 millones grupos de personas. Entonces, si yo encuentro, por ejemplo, el grupo de los que definitivamente son las amas de casa, o sea, solamente compran productos de consumo masivo, nunca se compran ni una nevera ni una lavadora. ¿Eso para qué le sirve al éxito? Que si encuentro ese clúster 1 y ese grupo 1 que sé que solo es consumo masivo y que son mujeres que solo compran en las tiendas que están más en zonas de estrato 2, por ejemplo, y que siempre compran pues los mismos productos con la misma frecuencia, pues el éxito de esas mujeres no les va a mandar después campañas de el televisor de pantalla plana y Smart TV con N1000 conexiones, sino le tiene que mandar es una oferta de productos para su hogar. En cambio, si encuentra un clúster que es de los tecnológicos, pues a ese no le va a mandar la promoción del arroz Diana, sino que le va a mandar la del último Samsung, ¿cierto? Entonces, el clustering lo que hace es buscar esos grupos de consumidores, ese grupo de gente que se parece y decirle al cliente, este grupo se caracteriza por estas y estas cosas, este otro por estas y estas otras, para que de esa forma pues se puedan tomar decisiones de producto, de comunicación o pues temas que me puedan ayudar a ser más relevante con ese grupo de consumidores. Hablemos de la inferencia. En esta también, seguramente cuando tengan estas preguntas van a necesitar hacer la llamada a un amigo, pero la inferencia es muy fácil, porque básicamente la inferencia consiste en poder definir si algo que ocurre en una muestra es extrapolable a una población. Entonces, el caso clásico de inferencia son las encuestas políticas. Yo salgo, encuesto a un montón de personas que son representativas de la población y luego a partir de los resultados infiero que esos de verdad van a ser los resultados cuando llegue el momento de ir a las urnas. Otro caso era algo que veníamos hablando de voy a hacer una prueba piloto en unas tiendas representativas de mi marca y luego si el resultado es bueno en esas tiendas lo extrapolo al resto de la población. Entonces siempre que ustedes partan de una muestra para luego llevar a la población grande, vamos a estar hablando de análisis de inferencia. El siguiente tipo de análisis pues va ligado a la predicción. Entonces, como habíamos hablado, lo más importante que hay en la predicción es que lo que yo estoy tratando de hacer es adivinar un resultado que se va a dar en el futuro. Y para adivinar ese resultado, generalmente la forma más básica de adivinar el resultado es recurrir al pasado. Entonces, ¿cuál es el ejemplo clásico de predicción? Todo lo que ocurre en las bolsas de valores o lo que ocurre con el tema de los indicadores económicos. O sea, en el Banco de la República, en el DANE, hay gente que está dedicada a proyectar cuánto va a crecer el PIB, cuánto va a cambiar el IPC, cuánto va a crecer el desempleo. Todos esos son casos clásicos de predicción y básicamente la gente lo que está haciendo es tratar de entender el pasado para proyectar el futuro.
Ahora, en la predicción, a veces hay casos de que no son simplemente del pasado para el futuro, sino, por ejemplo, están los análisis multivariados. Los análisis multivariados pueden responder, por ejemplo, a preguntas de causalidad o preguntas mecanísticas, que entonces ahí yo no simplemente quiero usar el pasado para predecir el futuro, sino que yo lo que quiero es, por ejemplo, en el caso de las ventas de gaseosa, yo lo que quiero es entender cuál es la fórmula o cuál es la receta de las ventas. Entonces, mi fórmula o mi receta de las ventas va a ser igual a X gramos de precio, más X gramos de distribución, más X gramos de publicidad, menos X gramos de las lluvias, menos X gramos de la competencia. Entonces, cuando yo estoy buscando la receta de ese pastel que son las ventas, ahí puedo estar haciendo análisis multivariados. Y si yo entiendo la receta y si yo ya sé cuántos gramos necesito de cada cosa, pues luego puedo usar esa receta para aplicarla en el futuro y ver cómo llego al resultado. Entonces, ¿qué pasa si le pongo un poquito más de precio? ¿O qué pasa si le pongo un poquito más de distribución? Entonces es lo mismo. ¿Qué pasa si le meto más harina o menos leche? ¿Qué resultado va a tener al final el pastel? Entonces esa es otra metodología que son los análisis multivariados que pueden ayudar, por ejemplo, a hacer una predicción. Otra forma de predicción son los análisis que son ya, por ejemplo, se llaman de logísticos. Y los análisis logísticos es cuando yo no estoy tratando de predecir todas las ventas del otro año o la inflación del otro año, sino quiero es predecir algo que tiene un resultado de sí o no, o un resultado dicotómico. Entonces es más, ¿qué probabilidad va a haber de que este producto tenga una buena adopción? O sea, al final estoy teniendo un resultado dicotómico, que no necesariamente es la proyección de toda la venta del año, sino que lo que me está botando a mí es simplemente un resultado de ¿va a pasar algo o no va a pasar algo? Y pues digamos que yo planteo la hipótesis y a partir de los datos aplico un modelo para ver si sí se va a dar ese resultado o no se va a dar ese resultado. Y por último, lo más importante en predicción, que a lo mejor ustedes han oído y que hoy es como una de las grandes revoluciones en el mundo de la publicidad, porque de verdad es lo que marca el mundo de la publicidad hoy, es Machine Learning. Y el Machine Learning básicamente es ese aprendizaje que hacen las máquinas o los softwares. Machine Learning, aunque suene muy sofisticado, es lo que define nuestra vida y gran parte del negocio del mercadeo hoy. Porque Machine Learning es lo que hace que Spotify nos recomiende canciones, que Netflix nos recomiende películas, que Amazon nos recomiende productos, que Waze nos diga por la mañana si vamos para la casa y que nos pregunte por la noche si a lo mejor vamos para la oficina. Básicamente en Machine Learning lo que pasa es que la máquina está entrenada para aprender de su experiencia pasada. Y la forma en que entiende la experiencia pasada es a partir de los datos. Y pues después de que están esos datos recopilados, se usan algoritmos para poder entregar los resultados finales. Entonces, en el caso pues que les estaba justamente mencionando, Waze o los que recordamos Waze al principio no era tan efectivo para calcularle a uno las rutas. Waze al principio le decía a uno que uno se iba a demorar 20 minutos del punto A al punto B y uno se acaba demorando 40 minutos. Waze se volvió efectivo cuando empezó a tener mucha data de mucha gente, recolectó mucha de esa información en el pasado y empezó a entender de verdad, de forma real, cuántos tiempos se tomaban esas rutas o esos desplazamientos y así le empezó a recomendar a uno cuáles eran las mejores vías. Entonces, si ustedes lo ven de esa forma, pues al final son softwares o son máquinas aprendiendo del pasado, pero volviendo a lo que hemos visto en todas las clases, pues uno tiene que tener una pregunta o una necesidad que tenga que resolver y uno tiene que recurrir a una data y recolectar una data para que la pregunta se pueda responder a partir de la tarea de Machine Learning. Entonces en Machine Learning por eso lo más importante es recopilar toda la información que pues uno vaya a necesitar para que la máquina aprenda y como en el caso de Waze, entre más información haya de más gente, más variada, pues va a ser mucho mejor. Luego viene un proceso de hacer curaduría de esa información, o sea, ver si esa información de verdad es útil o no, si hay datos que no me sirven o de verdad cuáles son los datos que me sirven para tomar la decisión. Luego viene un proceso un poco de partir la información en la que voy a usar como para el modelo de entrenamiento de la máquina y la que voy a usar como control. Entonces digamos que lo que viene ahí básicamente es, yo ya sé que la mejor ruta entre la Torre Sancho y el Parque de la 93 es
X, pero lo que hago es que le doy a la máquina o al software toda la data y espero a ver si él ya me llega a esa mejor ruta en el horario en el que yo sé que esa es la mejor ruta. Entonces por eso tengo que tener unos datos de entrenamiento y unos datos de control. Y lo que viene después es probar si esos resultados de verdad fueron buenos o no. Si los resultados fueron buenos, pues tal vez yo ya sigo trabajando con ese mismo modelo que escogí. Si los resultados no son tan buenos, entonces yo tal vez tengo que escoger otro modelo para tomar una decisión. Y la verdad, hay tres grandes tipos de Machine Learning. Un Machine Learning que se llama supervisado, otro que se llama no supervisado y otro que se llama Reinforcement Learning o aprendizaje de refuerzo. ¿Qué es el Machine Learning supervisado? En el Machine Learning supervisado yo estoy usando los algoritmos o estoy usando las metodologías para llegar a un resultado, pero yo ya conozco el resultado en el pasado. Entonces, supongamos que yo soy una marca o más bien una compañía de telecomunicaciones. Yo ya históricamente conozco cuál es el tipo de clientes que se me va, porque seguramente yo ya tengo un registro de los clientes que se me han ido y yo ya sé que los clientes que se me han ido son de tal estrato, de tal edad, tenían tales productos, pagaban cumplidos o no, etcétera. Cuando yo hablo de Machine Learning supervisado es porque yo ya tengo un histórico de ese dato que quiero predecir y eso ya venía ocurriendo en el pasado, o sea, yo ya sabía cómo era el churn y cuáles eran, el churn se llama ese tema de la deserción para las telcos, para los que no sepan, pero el tema es yo ya sabía cuál era el churn y lo que yo estoy haciendo es usar el modelo para predecir, o sea, yo ya conocía el resultado antes y voy a usar el modelo para seguir prediciendo, pero ya tengo de verdad pues datos del pasado. En el Machine Learning no supervisado, yo no sé para dónde voy. O sea, yo no tengo un histórico de nada. Entonces el Machine Learning, una técnica de Machine Learning era lo que yo les decía, el clustering. Yo no sé de entrada cuántos grupos de clientes me van a salir de la base de datos del éxito. Yo solo sé que quiero entender cuáles son mis grupos de clientes, pero no necesariamente sé ya cuáles son esos grupos. Entonces ahí yo no sé para dónde voy, no tengo como un histórico o una evidencia del pasado. Y el Reinforcement Learning es donde yo básicamente, o el aprendizaje de refuerzo, perdón, es donde yo básicamente estoy usando la información constantemente y la máquina tiene que estar aprendiendo todo el tiempo del pasado con el objetivo de optimizar la tarea que se le haya dado. El Waze, entonces, el Waze tiene que usar todo el tiempo data, históricos, data, porque cada vez me tiene que entregar las mejores rutas. Los carros que se manejan solos, pues los carros que se manejan solos ya tienen que conocer perfecto todas las rutas y tienen que empezar a entender mejor cómo es mejor ir del punto A al punto B, cuántos semáforos hay, cuántas señales de tránsito, a qué velocidad tienen que ir. Entonces, para eso la máquina tiene que repetir muchas veces la tarea. La tarifa dinámica del Uber, o más bien, la tarifa del Uber antes de ser dinámica es un ejercicio de reinforcement learning, porque lo que ellos ya han visto es todas las personas que van de la Torre Sancho al Parque de la 93 en promedio cuánto pagan, ¿cierto? Y entonces ya empiezan a ver de todas las veces que alguien va de la Torre Sancho al Parque de la 93, cuánto vale esa carrera o ese trayecto y así van produciendo sus tarifas, ya que le cobren a uno 1.6 o 2 es otra cosa, pero la tarifa base es algo que ellos usan con modelos de Machine Learning. Entonces, eso del Reinforcement Learning es lo que hoy es como el fundamento de la inteligencia artificial. Porque si ustedes lo piensan, pues básicamente en la inteligencia artificial pues es mucho aprendizaje, mucho tiempo de muchos datos de las máquinas para que pues sean cada vez mejores en su capacidad de predicción. Y ya con esto, después de hablar de Machine Learning, pues el último tipo de metodología de la que tenemos que hablar es el diseño de experimentos. Y el diseño de experimentos básicamente lo que busca es que yo pueda tomar una decisión en un ambiente controlado para llegar a resultados contundentes, pero pues con el menor riesgo posible. Entonces, el mejor ejemplo de diseño de experimentos es el A/B testing. Entonces, cuando yo decido hacer A/B testing es porque no le quiero decir al cliente de una, gástese toda esta plata en hacer el sitio web con estas características, sino que lo que puedo hacer es experimentos y, por ejemplo, hago un sitio A con un call to action o con un tipo de menú y hago un sitio B con otro call to action o con otro tipo de menú. Entonces, lo que yo voy a empezar a probar es cuál de esos sitios funciona mejor, cuál call to action o el menú a la derecha o el menú en el centro o el menú a la izquierda, o sea,
como sea que se diseñe el experimento, pero en el caso más clásico lo que busco es, por ejemplo, sitio A con un color, sitio B con un color, miro cuál me genera mejores conversiones. O por ejemplo, puedo hacer pruebas o siembras en tal zona o en tales tiendas voy a hacer una prueba con el producto a un precio y en otras a otro precio y voy a ver cuáles son los resultados para después ya tomar una decisión. Entonces, recapitulando, las metodologías de análisis que nos van a ayudar a responder a nuestras preguntas de análisis y hacer muy bien nuestros procesos de análisis y pues darle resultados muy contundentes a nuestros clientes de acuerdo a lo que nosotros formulemos pues como pregunta base de análisis y al uso que hagamos de las fuentes de información y de la data, etcétera, son básicamente las metodologías de estadística descriptiva o análisis descriptivo, dentro de las cuales está el análisis exploratorio de los datos, la inferencia, la predicción, dentro de la cual está el famosísimo machine learning, que hoy es el fundamento de la inteligencia artificial, y el A/B testing, que es una metodología que está ahí para que podamos ayudarle a nuestros clientes a tomar decisiones con mayor impacto pero en menor riesgo. Entonces, estos son los conceptos que hemos considerado que les van a ayudar a ustedes a tomar decisiones y a tener conversaciones con sus clientes mucho más orientadas en datos. La idea a partir de estas primeras sesiones es que pues ustedes puedan seguir indagando, buscando casos, haciéndose preguntas, haciéndonos preguntas, pero que al final los ayuden a involucrar a ustedes estos conceptos en el día a día, porque lo que buscamos es que esto no sea simplemente como un material más que nos quede por ahí rondando, sino que estos conceptos de verdad los podamos llevar a esos briefs y a esas necesidades que tenemos todos los días, y pues nosotros básicamente vamos a hacer ese apoyo para que ustedes los puedan implementar con mucha efectividad en los procesos con sus equipos de trabajo y sus clientes.